Ahí está, David. Sí, está muy Ahí, bien. ya, perfecto. Estamos entonces, ya estamos en vivo grabando. Sean todos muy bienvenidos al canal Espiritismo para las Américas. Aquí estamos con David Vadillo, directamente de México. Y nosotros seguimos con nuestro estudio del libro Nuestro Hogar. Estamos en el capítulo 4, en el capítulo El médico espiritual. Y nosotros dividimos el capítulo, hicimos la primera parte en la semana pasada, estamos haciendo nuevamente ya el 7º video. Muy bienvenido, David. Muchas gracias por Gracias, acompañarnos. Roxana. Gracias por la invitación. Gracias. Ya, qué bien. Alegra mucho que estés aquí acompañándonos en nuestro estudio para que podamos aprender bastante un poquito sobre el mundo espiritual. Sí, Bueno, te voy a pedir la gentileza que puedas leer aquí el libro. ¿Puedes ver bien? sí. Ya, perfecto. Adelante. Después de una larga pausa, durante la cual me examinaba atentamente, continuó. Observó, amigo mío, que su hígado fue maltratado por su propia acción y que los riñones fueron olvidados por usted con terrible menosprecio de las dádivas sagradas. Singular preocupación me invadiera el corazón, pareciendo desconocer la angustia que me oprimía. Continuaba el médico, esclareciendo. Los órganos del cuerpo somático poseen incalculables reservas, según los designios del Señor. No obstante, mi amigo eludió excelentes oportunidades, desperdiciando preciosos patrimonios de la experiencia física. La extensa tarea que le fue confiada por los mayores de la espiritualidad superior fue reducida a simples tentativas de trabajo que no se consumó. Todo el aparato gástrico fue destruido a causa de excesos en la alimentación y bebidas alcohólicas, aparentemente sin importancia. La sífilis devoró sus energías esenciales. Como ve, el suicidio es incontestable. Exacto. Me estaba acordando que nosotros al final no hicimos una oración de conexión con la espiritualidad, pero le Claro, pedimos a nuestros amigos espirituales, nuestros mentores individuales, que puedan intuirnos y hacernos inspirar en este estudio y que nuestra Madre espiritual, María de Nazaret, nos pueda cubrir con su manto azul de protección y también a nuestro Maestro Jesús que pueda ahí hacer toda la inspiración, que sabemos que todo esto viene de su enseñanza y de su gran sacrificio que ha tenido por todos nosotros y por su amor que tiene por toda la humanidad. Bueno, volviendo un poquito, estamos en esta parte que André Luis ya fue rescatado de las zonas umbralinas, ya fue rescatado, ya está en un hospital en el mundo espiritual, en nuestro hogar, que se llama así la Colonia Espiritual, donde él está, y llega Clarencio, que lo rescató de la zona umbralina, y llega con Enrique, que es un médico en el mundo espiritual, y él lo empieza a examinar. Entonces, como nos recordamos, David, la semana pasada, el médico le dice a Andrés Luis, qué pena que vino por el suicidio. Entonces, él realmente, en el primer lugar, queda un poco espantado a que le digan que vino a través del suicidio. Al final, todas esas criaturas que lo molestaban durante estas zonas umbralinas, eh, él no creía mucho y de repente se empieza a dar cuenta que realmente algo pasó cuando estaba encarnado, ¿no? Cuando estaba en su vida, después se muere el desencarnación. Entonces, el médico sigue con estas cosas diciendo, bueno, los órganos del cuerpo somático poseen incalculables reservas según los designios del Señor. Entonces, cuando empezamos a pensar en esto, nosotros vamos a pensar, ¿por qué dice que el cuerpo somático posee incalculables reservas? Es porque en realidad, como él fue a través del suicidio moral o inconsciente, uno cuando encarna, uno va con un cierto nivel de energía o con fluido vital. Entonces, cuando uno parte antes
este fluido queda en realidad con uno. Entonces, él dice, los órganos del cuerpo somático poseen incalculables reservas según los designios del Señor. Entonces, cada uno, y hay uno porque unas personas viven mucho tiempo, hasta 100 años, otros viven menos tiempo, porque en realidad cada uno viene con una misión y esa misión uno viene como con un poco de combustible para esa misión. Entonces a veces si uno sale antes del planeta, desencarna antes de lo previsto, uno en realidad que se queda un poco con esa energía. Entonces él dice que todo su cuerpo espiritual tenía hubo una energía y dicen que cuando uno se muere por ser un suicida inconsciente, uno queda un tiempo en las zonas umbralinas también para que se descargue un poco ese fluido para que se disipe, ¿no? Entonces, nos viene ahí en la Génesis, es el quinto libro de Allan Kardec, recordando que las obras póstumas es en realidad, algunos dicen como si fueran las obras de Allan Kardec, pero en realidad fueron sus amigos que 21 años después, y yo tengo una profesora en el Centro Espírita que dice que los amigos de Kardec fueron muy flojos porque después de 21 años tomaron todas aquellas notas y hicieron las obras póstumas. Entonces, ahí en Génesis, en el último libro, en el principio vital, dice así, sin hablar del principio inteligente, que es un tema aparte, hay la materia orgánica, un principio especial, intangible, aún no estudiado, llamado principio vital. Este principio es activo en el ser vivo, pero parece extinguido cuando el ser muere. La actividad del principio vital se manifiesta en el curso de la vida en el funcionamiento de los órganos, como el calor es el efecto del movimiento de rotación de una rueda. Cuando este funcionamiento cesa con la muerte, el principio vital se extingue como el calor cuando la rueda deja de girar. Entonces nosotros tenemos el principio vital y y uno tiene lógicamente cómo reponer ese principio vital a través de la alimentación, de la buena alimentación, a través de la oración. Nosotros también recibimos fluido y podemos tener nuestra vitalidad restablecida a través de recibimiento de pases fluídicos en los centros espíritas o cuando uno está realmente en reunión fraterna con personas. Entonces hay varias formas de uno eh, eh, restablecer esta energía vital. Cuando Chico Xavier tenía, en realidad él tenía un cierto tiempo para estar aquí en la Tierra y le prolongaron la vida. Entonces él recibió fluidos del mundo espiritual para que pudiera permanecer más algunos años. Y eso es muy bonito, porque uno, por misericordia divina, puede estar programado para, no sé, vivir 80 años, 70 años, y por una programación, la visión se alarga, entonces el mundo espiritual te manda más energía. Pero ellos quisieron decir que tipo, André Luis todavía tenía mucha energía para dar y para estar en el mundo, y sigue. Es dolorosa la separación del alma del cuerpo. Cuando empezamos, los órganos del cuerpo somático poseen incalculables reservas según los designios del Señor. La sífilis devoró sus energías esenciales. Entonces también las enfermedades van ahí de alguna forma sacando toda esa energía. Y nosotros sabemos que la sífilis es un mal comportamiento o un desvío porque él abusó de toda su energía sexual, ¿no? Entonces, ¿es dolorosa la separación del alma del cuerpo? No, el cuerpo muchas veces sufre más en el transcurso de la vida que en los instantes de la muerte. El alma ya no participa ni siente en tales momentos. Los sufrimientos que en ocasiones se experimentan durante el proceso de la muerte son un goce para el espíritu, el cual ve llegar el término de su exilio. Ahí dice Kardec, en la muerte natural, la que sobreviene por agotamiento de los órganos como consecuencia de la edad, el hombre deja la vida sin caer
en la cuenta de ello es una lámpara que se apaga por falta de combustible. Entonces, es nuestro combustible. Entonces, los médicos, ¿por qué todavía no se discute mucho eso? Porque los médicos, nuestras ciencias actual no tienen como decir, bueno, al final, ¿por qué tenemos vida? No se sabe por qué tenemos vida, pero ahí está la energía vital, o porque algunas personas tienen más energía que otras personas, porque hay personas que viven mucho más y otras personas que viven mucho menos. Entonces, ahí está el fluido vital o la energía vital que nosotros recibimos cuando nosotros encarnamos. Y dice, la extensa tarea que le fue confiada por los mayores de la espiritualidad superior fue reducida a simples tentativas de trabajo que no se consumó. Entonces, todos nosotros tenemos, está la ley del trabajo, y todos nosotros tenemos algo que venimos a hacer. Entonces, la pregunta 675 del libro de los espíritus, pregunta 675 y 679. ¿Solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? No, el espíritu trabaja como el cuerpo. Toda la ocupación útil es un trabajo. Entonces, no, nosotros no tenemos solo nuestro trabajo material, pero nosotros como espíritu también tenemos un trabajo con el prójimo. Entonces, el hombre que posee bienes suficientes para asegurar su subsistencia queda libre de la ley del trabajo. Del trabajo material, quizás sí, pero no de la obligación de hacerse útil según sus posibilidades de perfeccionar su inteligencia o la de los demás, lo cual constituye asimismo un trabajo. Si el hombre a quien Dios ha deparado bienes suficientes para asegurar su subsistencia, no está obligado a ganarse el pan con el sudor de su frente, la obligación de ser útil al prójimo es tanto mayor para él cuanto que la parte que le ha sido asignada de antemano le concede más tiempo libre para hacer el bien. Entonces nosotros recordamos lo que contaba ahí en el capítulo 1 y capítulo 2, pueden ir a ver ahí en la playlist, que André Luis tuvo papá muy bueno, fue criado en un hogar que tenía muchos recursos, él estudió medicina, pero él posiblemente no hizo con la medicina lo que debería tener hecho. Entonces, viene realmente una cobranza que él tenía una misión mucho mayor y no la cumplió. Entonces, cuando uno desencarna y cumplió toda la misión que nos fue dada por Dios, es llamado de completista. Entonces uno hizo una encarnación completista, que sea, uno cumplió todo lo que debería tener hecho. Y André Luis no cumplió lo que él debería tener hecho durante su encarnación. Entonces ahí también le llama la atención, tipo, tú no hiciste lo que la espiritualidad mayor, superior, te pidió que hiciera, y que tú, porque uno hacemos un planeamiento antes de encarnar, y nosotros junto a nuestros mentores y nuestros amigos espirituales, nosotros hacemos un planeamiento para nuestra reencarnación. Y muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Entonces los mentores dicen, no, quiere hacer 10 cosas, no, hagamos lo siguiente, vas a encarnar, pero vas a hacer 2 cosas. Si haces 2 cosas, ya está bien, porque uno a veces quiere de forma muy rápida, apresurada, quiere hacer muchas cosas. Entonces, él tenía cosas realmente que hacer. Y él le dicen, todo el aparato gástrico fue destruido a causa de excesos en la alimentación y bebidas alcohólicas, aparentemente sin importancia. Y nosotros ya hablamos sobre esto en el pasado, vale recordar que es reprobable que el hombre busque su bienestar. El bienestar es un deseo natural. Dios solo prohíbe el abuso porque este es contrario a la conservación. Él no considera que sea un delito buscar el bienestar si ese bienestar no se adquiere a expensas de otros y si no debilita ni vuestras energías morales ni vuestras fuerzas físicas. Entonces, como vemos ahí, él abusó de los excesos, aparentemente sin importancia. Entonces, comía bastante, era un goloso. Entonces, hacía uso de la bebida alcohólica. Entonces, a veces uno se pasa con la alimentación o toma muchas veces, ¿no? Una vez por semana. Entonces, la propia Organización Mundial de Salud dice que si uno
toma más de 3 veces a la semana, ya puede ser considerado ya una persona alcohólica. Entonces, realmente uno tiene, aparentemente parece que no hay importancia, pero sí uno está haciendo que nuestro cuerpo sufra con nuestros abusos. Y ahí dice Enrique, dice, como ve, el suicidio es incontestable. Entonces, ahí en la pregunta 952 habla del suicidio moral, que aquí en el libro Nuestro Hogar, André Luis llama de un suicidio inconsciente. Entonces, sigamos. Ahí está, David. ¿Quieres hablar algo sobre lo que pasamos ahí, lo que están en las obras? No, muy interesante, sobre todo la parte en que dice que todos los seres humanos tenemos la obligación que mientras tengamos, digámoslo así, vida física, tenemos la responsabilidad de ser productivos. Tenemos que ser, digamos, útiles tanto para el crecimiento personal como el crecimiento de las demás personas, de poder servir, de poder ayudar. Yo me pregunto, por ejemplo, algunas personas que a la edad de 70 años, de 80 años, prácticamente se pueden quedar recluidas en un lugar, digámoslo así, disfrutando de los beneficios de todo el trabajo que hicieron en 50, 70 años. Sin embargo, aquí nos pide que no debemos de caer o dejar que la vida transcurra, sino que tenemos que ser positivos, constructivos, propositivos, es decir, ser útiles en todo momento, hasta el último momento de nuestras fuerzas, tanto para el crecimiento personal como el crecimiento y el servicio a los demás. Entonces, creo que es muy bueno esa parte. Sí, y uno muchas veces habla en las charlas que hay mucha gente que dice, no, me voy a jubilar y ahí voy a empezar a ayudar, o cuando me saque la lotería, eh, ahí voy a ayudar, voy a donar, pero en realidad uno tiene que hacer en el transcurso de toda nuestra vida, hacer por lo menos un trabajo voluntario, tratar de ayudar a la gente, mirar al prójimo, eso en realidad lo que viene, porque Andrés Luis era doctor, tenía una buena vida, gozaba la vida, pero en realidad le llama la atención que él debería tener hecho mucho más con todo lo que se fue ofrecido en su vida, de tener nacido en buena familia, todo lo demás, porque él tuvo todo. Muy bien. Okay. Yo quiero opinar. Claro. Sí, gracias. Bienvenida, bienvenida, Gracias. Noemí. Mira, a mí me parece esto sumamente importante porque sensibilizar a las personas como una mala alimentación nos puede llevar a un suicidio no consciente es de muchísimo valor porque podemos ignorarlo toda la vida y ejercer ese suicidio sin saberlo. Entonces, esta charla me parece de mucha importancia. Bueno, este capítulo a mí me impactó mucho cuando en la película le dice, te suicidaste, y él se quedó sorprendido. Pero pues es la realidad, aunque los que lo llegan a hacer no se den cuenta. No, exacto. Y uno sin querer puede trabajar y puede estar suicidando con estos abusos, ¿no? Claro que no hay por qué uno no comer las cosas ricas que hay, pero nosotros vemos sobre todo en nuestra vida occidental como los papás o los abuelos, cómo se alimentaban bien o no se alimentaban bien, pero ahora ni las parejas jóvenes logran enseñar a que sus hijos coman frutas, coman cosas sanas, ¿no? Es todo siempre un fast food una comida eh, que solo lata, ¿no? Solo es complicado. Y Muy bien. Sí, gracias por la participación, Noemi. gracias. ¿Quieres seguir leyendo? Sí, medité en los problemas de los caminos humanos, reflexionando sobre las oportunidades perdidas. En la vida humana conseguía ajustar numerosas máscaras al rostro, tallándolas conforme a las situaciones. Por lo demás, en otro tiempo no podía suponer que se me pedirían cuentas de simples episodios, que me había acostumbrado a considerar como hechos sin mayor significado. Había conceptuado hasta allí
los errores humanos según los preceptos de la criminología. Todo acontecimiento insignificante, extraño a los códigos, entraría en la relación de los fenómenos naturales. Pero ahora se me presentaba otro sistema de verificación de las faltas cometidas. No me enfrentaba con tribunales de tortura, ni me sorprendían abismos infernales. Y me viene una historia de Chico Xavier, de Pancho Javier, como me gusta decir. Una vez él fue a una prisión y estaban ahí con alcalde de la ciudad, y Chico Xavier mira y dice, ¿cuántos somos aquí? Entonces la gente se dio cuenta porque en realidad la única diferencia, dice Manuel, la única diferencia de la gente que está presa y que no está presa es que nosotros no nos pillaron, porque en realidad todos nosotros tenemos falta. Entonces, como dice André Luis, él no era un criminoso por la ley de los hombres, nunca haya hecho nada de malo, pero por la ley divina sí hizo mucho mal a sí mismo, sobre todo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sabemos de esta ley? ¿Cómo vamos a saber que en realidad estamos haciendo la cosa no tan bien, pero sí estamos por un desvío, un mal camino? Entonces él dice, medité los problemas de los caminos humanos, reflexionando sobre las oportunidades perdidas. Dice, él se da cuenta que por eso que él cuando empieza a rezar en el mundo umbralino y reza con ese fervor todo, con el corazón, con la mente, y pasa horas llorando y pidiendo, se reconecta a hacerse religar, religar que de lo que viene la palabra religión, hace su conexión con Dios y le vienen ahí la Clarencio con su equipo a rescatarlo. Él dice, en la vida humana consigue ajustar numerosas máscaras al rostro, tallándolas conforme a las situaciones. Entonces, ¿cuántas veces nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero ahí nos ponemos una máscara y seguimos nomás como diciendo, nadie me va a pillar, pero está todo en la conciencia. Entonces, en la pregunta 619, el libro Los Espíritus, en el conocimiento de la ley natural, que la primera ley que presentan se coloca así: ha dado Dios a todos los hombres los medios de conocer su ley. Todos pueden conocerla, pero no todas la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que quieren buscarla. No obstante, todos los comprenderán algún día, porque es preciso que el progreso se cumpla. La justicia de las diversas encarnaciones del hombre es una consecuencia de este principio, puesto que en cada nueva vida su inteligencia se halla más desarrollada y comprende mejor lo que es del bien y lo que es el mal. Como decía Jesús, será muy cobrado que mucho fue dado. Entonces, cuanto más conocimiento nosotros tenemos, cuanto más oportunidades de desarrollar nuestra inteligencia, más nos será cobrado. Entonces, los espíritas son considerados los trabajadores de la última hora, pero también se va a ser muy cobrado los espíritas porque se conoce la ley de una forma mucho más abierta y la espiritualidad mayor trajo conocimientos increíbles. Entonces, ahí él dice, cuanto más, entonces, pueden ser que en algunos momentos se mataba, ¿ok? Se mataba porque era la única forma que la gente encontraba o hacía duelos, hacía de la forma de comportamiento. Pero uno se va desarrollando y la civilización se va desarrollando y nosotros empezamos a entender que hay ciertas cosas que hoy no se aceptan más. Entonces, ahí hace el alma antes de su unión con el cuerpo comprende la ley de Dios mejor que después de su encarnación. La comprende según el grado de perfeccionamiento a que haya arribado y conserva su recuerdo intuitivo después de su unión con el cuerpo. Pero los malos instintos del hombre hacen que con frecuencia la olvide. Entonces, muchos de nosotros venimos a este mundo haciendo 1000 promesas o realmente haciendo un pacto con Dios para hacer cosas, hacer su misión, y uno llega al cuerpo, a la encarnación, y se olvida totalmente y abusa de todas las formas de la vida, de las oportunidades que la vida nos ha dado.
Y la pregunta siguiente, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. ¿Ha dado Dios a ciertos hombres la misión de revelar su ley? Por cierto que sí, en todo tiempo ha habido hombres que recibieron esa misión. Son espíritus superiores que encarnan con el objeto de hacer adelantar a la humanidad. Y ahí vemos los profetas, ya empezamos desde allá atrás con Abraham, después tenemos a Moisés, vino Jesús y han venido varios. Hablamos de Madre Teresa de Calcuta, que también una linda misión, con Mahatma Gandhi en India. Entonces tenemos nosotros tenemos ejemplos de personas que vinieron a cambiar. Entonces aquí Chico Xavier, aquí tenemos hermana Dulce, que era una monja de la Iglesia Católica en Salvador, que hizo una obra grandiosa y la Iglesia Católica, yo creo que la primera santa de Brasil, Irmán Dulce. Entonces, vienen espíritus superiores todo el tiempo. Nosotros no estamos abandonados, siempre vienen, pero nosotros no escuchamos. Las enseñanzas son repetidas. Vino Platón, Sócrates, que ahí, Alan Kardec, que también con este grandioso trabajo y tantos otros que han venido y que uno realmente no conoce, pero sí realmente hay estos misioneros en todo el mundo. ¿Quieres seguir la lectura, David? Sí, con todo gusto. Empero benefactores sonrientes me comentaban las debilidades como quien cuida de un niño desorientado, lejos de los cuidados paternos. No obstante, aquel interés espontáneo hería mi vanidad de hombre. Tal vez si hubiera sido visitado por figuras diabólicas que me torturasen, con los tridentes en las manos, hallase fuerzas para encontrar la derrota menos amarga. Aún así, la bondad exuberante de Clarencio, la inflexión de ternura del médico, la calma fraternal del enfermero, me penetraban profundamente el espíritu. No me dilaceraba el deseo de reacción, me dolía la vergüenza, y lloré, con el rostro entre las manos, cual un niño contrariado e infeliz, me puse a sollozar con un dolor que me parecía irremediable. No era posible entrar en desacuerdo. Enrique de Luna hablaba con sobradas razones. Por fin, ahogando los impulsos vanidosos, reconocí la extensión de mis liviandades de otros tiempos. La falsa noción de la dignidad personal cedía terreno a la justicia. Ante mi visión espiritual, ahora solo existía una realidad torturante. Era verdaderamente un suicida. Había perdido la preciosa oportunidad de la experiencia humana. No pasaba de ser un náufrago a quien se recogía por caridad. Es bella, ¿no? Esto, lo que se dio. Entonces, cuando él dice, no obstante, aquel interés espontáneo hería mi vanidad de hombre. Entonces, y ahí en el Evangelio según el Espiritismo, en bienaventurados los pobres de espíritu, dice, orgullosos, ¿qué erais antes de ser nobles y poderosos? Es posible que estuvieses por debajo del último de vuestros criados. Inclinad, pues, vuestras altivas frentes, pues Dios puede bajarlas en el momento en que más las levantáis. Todos los hombres son iguales en la balanza divina. Solo las virtudes los distinguen ante Dios. Todos los espíritus son de la misma esencia y todos los cuerpos son modelados con la misma arcilla. Vuestros títulos y vuestros nombres en nada os modifican, quedan en la tumba y no son ellos lo que os darán la felicidad prometida a los elegidos. La caridad y la humildad son sus títulos de nobleza. Entonces, realmente tanta vanidad, tanto orgullo y es importante también recordar que cuando uno se muere del cuerpo físico, uno desencarna, uno sigue igual. Por eso mucha gente también muchos espíritus que no se dan cuenta que realmente murieron. Ellos siguen su vida y tratan de hablar a los vivos y porque ellos no se dan cuenta, porque uno sigue siendo la misma persona. Y hay algo que nos pasa a nosotros que parece que cuando la persona muere, ya ahora tenía 1000 fallas, todos lo critican, pero la persona muere, es un ángel. Y las personas empiezan a rezar por esta persona, es como un santo, ay, pobrecito, aquí que nos mire, pero a veces ese espíritu desencarnó y puede estar en una situación muy difícil y todavía, ¿qué es lo que pasa? Hay la obsesión de los
encarnados para desencarnados, que es muy común. El desencarnado trata de seguir su vida en las colonias, pero los encarnados lo llaman y la transmisión de pensamiento es muy fuerte. Entonces hay que tener también mucho cuidado para que uno también de alguna forma, cuando la persona se muere, uno no crea que la persona murió, es un santo. No, no es, sigue siendo la misma persona. La única cosa que cambió fue que no tiene más su cuerpo físico, pero la persona sigue de la misma forma, con los mismos pensamientos, porque el pensamiento es un atributo del espíritu, no es, no está en nuestro cerebro, está en el espíritu. Y ahí nos vino la idea también de hablar un poquito sobre los espíritus, porque él dice, aún así la bondad exuberante de Clarencio, la inflexión de ternura del médico, la calma fraternal del enfermero, me penetraban profundamente el espíritu. No me dilaceraba el deseo de reacción, me dolía la vergüenza y lloré. Entonces, tenemos que definir un poquito qué son los espíritus. Entonces, podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Nota, la palabra espíritu se emplea aquí para designar a las individualidades de los seres extracorpóreos y no al elemento inteligente universal. Entonces, porque el elemento inteligente universal después, nosotros hablamos que es el E con espíritu con letra minúscula y el E con letra mayúscula cuando ya estamos en el nivel de hombres, ¿no? O minal, de seres humanos. Entonces los espíritus son seres distintos de la divinidad o bien constituirían tan solo emanaciones o parcelas de ella, llamándoseles por la razón hijos o criatura de Dios. Dios mío, responde el espíritu, los espíritus, son su obra exactamente como un hombre que construye una máquina. Esa máquina es la obra del hombre y no él mismo. Bien sabes que cuando el hombre hace una cosa bella y útil, la denomina su criatura o su creación. Pues bien, lo propio acontece con Dios. Somos sus hijos, puesto que somos su obra. Y ahí nos viene sobre cuando también ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio y dicen, los espíritus se encuentran por doquier, por donde quiera, ¿no? Los espacios infinitos se hallan poblados por ellos. Los hay que están sin cesar al lado de vosotros, observándoos y obrando sobre vosotros sin que los advertáis, pues los espíritus son una de las potencias de la naturaleza y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Pero no todos van a todas partes porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados. Y vamos a ver en algún momento que hay espíritus que están todavía en un nivel que todavía son malos y todo lo demás, que ellos no pueden entrar en nuestro hogar. Por eso que cuando llegan a nuestro hogar, con André Luis rescatado, hay murallas enormes porque ahí hay una defensa, porque hay espíritus que simplemente no pueden entrar ahí porque quieren hacer solo maldad. Entonces no son prohibidos de entrar. Entonces los espíritus buenos andan por todas las partes, pero los espíritus malos o que están a un nivel inferior todavía, ellos no tienen la permisión de andar por todas las partes. Entonces también por eso es importante la protección de nuestra casa y el evangelio según el espiritismo, haciéndolo una vez a la semana, un evangelio en el hogar, hacer una lectura, una oración, juntar la familia. Vamos a ver también un poquito en este, no sé si en este libro o los próximos de la serie de André Luis, como es importante que uno proteja también a su casa para impedir que estos espíritus inferiores puedan entrar a nuestro hogar. Entonces, como es importante la oración, no necesita ser espírita, pero cualquier religión, evangélico, católico, budista, teniendo la oración, la meditación, nuestra conexión, nosotros tenemos una protección en nuestro hogar. Entonces, como es muy importante que la familia se proteja con la oración. Entonces, pregunta, ¿todos los espíritus radian con igual potencia? Pregunta Kardec. Muy lejos de ellos, su potencia de radiación depende de su grado de pureza. Entonces, la radiación dicen que la irradiación de Jesús
era tremenda, alcanzaba toda aquella región, por eso una región tan bendita, la región de Jerusalén y todo, tenemos realmente, es dicen que se sienten las vibraciones que dejó ahí Jesús cuando anduvo por la Judea, ¿no? ¿Son iguales unos a otros los espíritus o por el contrario existen entre ellos una jerarquía? Son de diferentes órdenes conforme al grado de perfeccionamiento que han alcanzado. Entonces, recordando que Dios creó a todos los espíritus simples y ignorantes. Y nosotros con nuestra reencarnación vamos aprendiendo cada vez más. Entonces, hay espíritus que se crearon hace mucho, mucho tiempo y que ya son luz. Otros después, hay algunos atrasados. Es como un colegio, cuando uno está en el colegio básico, hay algunos que se atrasan, hay algunos que se adelantan, hay algunos que van más allá, otros que no quedan tanto. Entonces, en cuanto uno no aprende la lección, uno va a seguir repitiendo y va a seguir en la encarnación. Y ahí es importante que Kardec, y es muy bueno revisitar esto, en el segundo libro, en el libro de los espíritus, libro segundo, Mundo Espírita, está la escala espírita, porque no hay en realidad muy bien cómo ponerlos, pero Kardec trató de alguna forma, y la espiritualidad también, de decir cómo son hechos. Entonces dice que es posible ubicar en tres categorías. La primera categoría, aquellos que han llegado a la perfección, los espíritus puros. Entonces tenemos Jesús como ejemplo de espíritu puro. Los del segundo orden han alcanzado la mitad de la escala. La preocupación de estos es el deseo del bien. Los del último grado se hallan aún en lo bajo de la escala, son los espíritus imperfectos. Se caracterizan por la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retrasan su desarrollo. Entonces nosotros todavía estamos como espíritus imperfectos, tratando de ir ahí de espíritus buenos, y nosotros pensaron en esta escala, estos benfeitores, estos bienhechores, ¿no? De André Luis, ellos están en una escala, ya son espíritus buenos que desean el bien, tienen preocupación de hacer el bien. Entonces dice, los espíritus del segundo orden, ¿tienen solo el deseo del bien o poseen a sí mismo el poder de hacerlo? Tienen ese poder de acuerdo con su grado de perfección. Los unos poseen la ciencia, los otros la sabiduría y la bondad, pero todos ellos han de sufrir pruebas aún. Que si ellos no llegaron a la perfección y ellos también siguen todavía en su camino. Entonces ellos también trabajan por el prójimo, porque en realidad toda nuestra orbe tiene que, nosotros vamos a evolucionar todos juntos. Nosotros no vamos a evolucionar. La idea es que tenemos un Chico Xavier, tenemos un Mahatma Gandhi, tenemos una Madre Teresa de Calcuta, tenemos personas que han subido a doctor Becerra de Meneses, que pueden ya vivir en otros mundos más adelantados, pero toda la humanidad tiene que ir juntos. Entonces eso es importante, que todos realmente avancemos juntos. Por eso es tan importante ayudar al otro. No podemos ser egoístas y decir, no, pero yo estoy subiendo, yo estoy cuidando de mí. No, estos espíritus, ellos realmente nos ayudan, y la ayuda que nos traen es tremenda, es tremenda. Ahí está, David. Entonces el generoso Clarencio, sentándose en el lecho a mi lado, acarició paternalmente mis cabellos y dijo conmovido: «Oh, hijo mío, no te aflijas tanto. Te busqué atendiendo a la intercesión de los que te aman desde los planos más altos. Tus lágrimas alcanzaban sus corazones. ¿No deseas serles grato manteniéndote tranquilo en el examen de tus propias faltas? En verdad, tu posición es la del suicida inconsciente, pero es necesario reconocer que centenares de criaturas se ausentan diariamente de la tierra en las mismas condiciones. Cálmate, pues. Aprovecha los tesoros del arrepentimiento. Guarda la bendición del remordimiento, aunque tardío, sin olvidar que la aflicción no resuelve los problemas. Confía en el Señor y en nuestra dedicación fraternal. Sosiega tu alma perturbada
pues muchos de nosotros hemos deambulado igualmente en otros tiempos por tus caminos. Entonces, es bonito lo que le dice, porque en realidad estos espíritus que están ahí ya en una situación un poco mejor que uno, ellos también pasaron por malas cosas, también seguramente fueron rescatados, y muchos, vamos a ver durante toda la historia, que muchos también, André Luis empieza a trabajar como un periodista y nos manda toda la información, porque ahí preparan también los que van a volver a la tierra y cómo es hecho todo ese planeamiento reencarnatorio. Entonces, creo que lo más lindo es decir que te busqué atendiendo la intercesión de los que te aman desde los planos más altos, tus planos más altos, tus lágrimas alcanzaban sus corazones. Entonces, la conexión que hay entre los vivos, los muertos y los propios muertos, ¿no? No todos están en el mismo nivel, en la parte de la escala espírita. Entonces, Clarencio estaba en realidad, hubo un pedido, y después vamos a ver que era el pedido de su mamá, que pidió Clarencio que fuera a buscar a su hijo en las zonas umbralinas, ¿no? Y ahí también hay una parte que hay que realmente pensar un poquito, porque dice: ¿qué sensación experimenta el alma en el instante que el que vuelve en sí en el mundo de los espíritus? Ello depende. Si practicaste el mal con el deseo de realizarlos, te sientes en el primer momento muy avergonzado de haber hecho, pero es muy diferente para el justo. El alma del justo está como aliviada de un gran peso porque no teme ninguna mirada escrutadora. Entonces, un poco que lo que le pasó a André Luis, ¿no? ¿Vuelve el espíritu a encontrar de inmediato a aquellos que conoció en la tierra y que murieron antes de que él? Sí, según el efecto que por ellos sentía y el que le profesaban a él. A menudo acuden a recibirlo al retorno al mundo de los espíritus y le ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. Además, vuelve a encontrar a muchos que había perdido de vista durante su estancia en la tierra. Ve a los que están errantes y va a visitar a los que se hayan encarnados. Pero aquí también falta un poco un poco de información, obviamente, que después vino con el cielo y la tierra, porque en el libro después cuenta, la mamá de André Luis estaba con él cuando él desencarnó, pero él ya por su nivel de vibratorio no logró ver a su mamá, no logró sentirla, y la mamá siempre estaba ahí. Y eso es lo que pasa muchas veces. Los espíritus tratan de acudirlo, y Clarencio después cuenta que fue varias veces a tratar de rescatarlo, pero no lograba porque él estaba de una vibración muy, muy baja y no lograba rescatar. Entonces, me viene ahora también la idea, la información de que María de Nazaret, ella cuida de una colonia de los suicidas. Ella cuida directamente a los suicidas de este planeta. Y María de Nazaret, con su equipo, ellos bajan a las zonas umbralinas y ellos van nosotros usamos este escapulario, ¿no? Es escapulario que se habla en español, y dice que en realidad el escapulario son como mallas fluídicas que ya arrastran por ahí, por el suelo, en las zonas umbralinas, y los que están bien logran agarrarse a esos escapularios. Por eso lo que nosotros tenemos cosas del mundo espiritual que nosotros tratamos de imitar por una forma. Entonces, ella tiene como una malla, y ahí logra sacar gente, y ella cuida directamente a los suicidas del planeta Tierra. Entonces, muy bonito, me emociona saber que la Madre de Jesús es por amor a nuestro planeta, a la humanidad, sigue trabajando de una forma incesante con los seres humanos que más han sufrido, ¿no? De ahí, en la transición, en el libro El cielo al infierno, que es el cuarto libro de Allan Kardec, pone: así pues, la turbación puede ser considerada el estado normal en el momento de la muerte. Su duración es indeterminada y varía entre las horas y varios años. A medida que se libera
el alma se encuentra en una situación comparable a la de un hombre que despierta de un sueño profundo. Y ahí llegamos al final, David. Gracias. Ahí cuando... Ante la generosidad que traducía en sus palabras, sumergí la cabeza en su pecho paternal y lloré largamente. Es muy bonito, muy bello, ¿no? Y ahí está ellos, la foto de la película y como nos dijo Jesús, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Está en San Mateo capítulo 5, versículo 5. Pero esto es muy bonito, este capítulo, el médico espiritual. Creo que él se da cuenta, ¿no? Que realmente no lo hizo tan bien. ¿Quieren comentar algo de...? No, muy bonita, gracias por la instrucción. Gracias, Roxana. Sí. Bueno, y entonces nosotros, ¿quieres terminar con la oración, una oración final de agradecimiento? Sí. Por favor. Vamos a tranquilizar, relajar nuestro cuerpo, nuestra mente. Vamos a activar el corazón, activarlo con la llama del amor divino, la llama rosa del amor, haciendo una oración de gratitud a nuestra Divina Madre María por toda la asistencia que nos ha dado en esta sesión y particularmente por el ejemplo tan grande que ella ha dado a la humanidad de amar a sus semejantes como a sí mismo. Agradecemos a la Divina Madre María todo el servicio que ha dado a nuestros hermanos suicidas y le pedimos de corazón que asista a nuestros hermanos que tuvieron el desatino de tomar esa decisión y que los acoja con su misericordia, con su amor, con su perdón y que lave sus heridas y les dé una nueva oportunidad para que sigan adelante. Agradecemos también al Maestro Jesús, nuestro divino mentor y guía espiritual, para que asista a los niños, a los jóvenes y a los adultos que están en esas condiciones tentativas del suicidio, para que les inspire la fe, la esperanza, el amor en el porvenir y en la resignación santa y meritoria para que puedan continuar en el plano físico, puedan soportar sus pruebas y puedan avanzar en esta prueba tan grande que es la vida, pero que también es una oportunidad y un regalo para seguir, para dar amor y para servir. Gracias. Gracias, amén. Gracias. Amén. Así sea. Buenas noches, gracias.